Como no, tengo que comenzar saludando a las autoridades, como no, al doctor Trajano Vidal Potentini y la doctora Lucía Florentino, a cada uno de nosotros que formamos parte de este colegio y que somos la llama que enciende el sistema de justicia y que controla, a final de cuentas, los actos que los tribunales harán todos los días con la aplicación de este código, que es paradigmático. Es un código altamente complejo y va a requerir que los abogados hagamos un trabajo estructural para poder identificar muchas falencias dentro del desierto que vamos a tener que convertir en ese oasis de protección de derechos. Por eso aplaudo, como no, esta actividad, y también a los presentes, al doctor Rodolfo Valentín, que fue mi jefe muchos años y compañero de trincheras cuando estuvimos juntos en la defensa pública, y que es un mecanismo de control necesario para que en estos espacios se puedan seguir prodigando intereses, discusiones con relación a este tema. ¿Qué ha sido y qué ha significado este Código Penal, señores? Esta ley 7425, ¿y qué impacto va a tener? El primer impacto necesario es que se va a modificar el ordenamiento jurídico dominicano y con eso podrán existir afectaciones importantes a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque este Código Penal va a modificar incluso el propio régimen de los tipos penales que están en normas especiales. ¿Y esto por qué? Porque, como bien dijo el profesor Trajano Vidal Potentini, con una modificación integral, sistémica del ordenamiento jurídico, los principios, que ya vamos a ver qué son y qué impacto tienen, no solamente van a irradiar a los artículos, tipos penales y conductas que están en el Código Penal, sino que van a ser extendidas a la aplicación de cada norma especial que se encuentra diseminado en ese ordenamiento jurídico dominicano, tanto de leyes especiales como de tipos penales que en algunos casos pudieran ser en blanco o tipos penales abiertos, y vamos a ver cómo eso va a impactar. ¿Qué de novedoso tiene esta primera parte, artículo 2 del Código Penal? Que se establece la obligación de observar los principios como norma de aplicación inmediata para cualquier controversia que pase al momento de ponderar o justipreciar por parte del juez la procedencia o no de un pedimento. ¿Y a qué me refiero con eso? Ustedes saben que estamos en un estado de derecho en el cual la ley cada día regula menos esos supuestos que garantían seguridad jurídica y le van a permitir al juez tener posibilidad de identificar cuál es la solución más idónea para cada caso en concreto. ¿Qué pasa en esos supuestos? Que el juez tiene mucho poder, tiene discrecionalidad, porque la ley no regula de manera expresa estos supuestos. Y eminentemente, como lo ha dicho el profesor Trajano, eso es inadmisible en un Estado que tenga una línea constitucional de tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque el primer principio que cualquier Estado de Derecho tiene que observar es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad tiene garantías que permiten que esa percepción de conocimiento previo de lo que puede ser una conducta penal y de cuáles son las obligaciones que se generan para ese ciudadano conforme a ese principio de legalidad estén no solamente claramente establecidas por la ley, sino que cada uno lo podamos identificar en consecuencia. ¿Por qué? Porque la norma penal tiene dos consecuencias directas: motivar y disuadir. ¿Qué es motivar? Evitar que otras personas afecten la expectativa que el legislador fijó cuando creó la ley sobre la base de que a otra persona ya la condenaron por ese hecho y de que el incumplimiento de esa obligación trajo como consecuencia ¿qué? Una sanción. Una sanción que puede ser privativa de libertad intramuros, o una sanción que puede ser de multa, o incluso un conjunto de sanciones de naturaleza sociales que van a ser complejas para aplicar por parte del Estado dominicano. ¿Qué significa esto? Que todos estos tipos penales que son abiertos, que son indeterminados, todos estos tipos penales que ha establecido el profesor Trajano Vidal Potentini tienen un problema de legalidad. ¿Por qué? Porque tienen conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué son conceptos jurídicos indeterminados? Cuestiones que depende de la percepción de quien lo va a aplicar, pudieran o no configurarse en un hecho determinado. Y eso afecta el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la garantía del principio de legalidad es que la ley tiene que ser estricta, previa, escrita y lo suficientemente clara para que cualquiera de nosotros podamos identificar que la conducta que estamos cometiendo es o no un tipo penal y que podamos intentar disuadir o cometer la conducta con conocimiento previo. Por eso es importante observar que la aplicación directa de este principio de legalidad va a permitir que lleguemos a una acción directa de inconstitucionalidad y todos los tipos penales que no expliquen de manera clara qué es lo que hay que hacer o qué hay que abstenerse de hacer para que te puedan ser responsable e imputar una conducta, tendrían necesariamente que ser
Primero, contrario al principio de legalidad que establece la Constitución en los artículos 3 y 4, y como no, va a entrar en confrontación con ese principio de legalidad que se encuentra en ese numeral 1, específicamente el 2.1 del artículo 2. Y va a permitir que todos nosotros en algún momento elevemos una acción directa de inconstitucionalidad por una afectación directa a la Constitución. Elemento importante de ese artículo, ya deja claro que la única manera en que te puedan hacer responsable de un ilícito penal es por una acción o una omisión. ¿Qué va a significar esto? Y esto es importante para los abogados, que no solamente nos vamos a tener que defender de lo que presuntamente él hizo, sino de lo que debió haber hecho, siempre y cuando la ley o el contrato le requiriera la obligación de actuar en consecuencia, de observar una normativa, de un reglamento que de manera expresa regular esas conductas. Por lo tanto, ya no solamente vamos a encontrar tipos de acción, como teníamos el homicidio, cuando decía que el que voluntariamente mate a otro se hace reo de homicidio, sino que vamos a tener tipos penales de abstención, o sea, de una conducta que usted debió haber hecho y que no hizo, y que en virtud de eso te van a poder sancionar. Entonces eso va a generar un conjunto de discusiones con relación a la elevación del riesgo. ¿Qué es la elevación del riesgo? Es como dejar de hacer algo que debías de haber hecho, generó un peligro por el cual el Estado te tiene que condenar. Entonces, eso va a generar muchos problemas cuando el concepto de acción es modificar el mundo exterior. Entonces, esas son las cuestiones que los abogados vamos a tener que comenzar a ver. Un tercer aspecto que me interesa es el principio de interpretación estricta, que está en el 2.3. ¿Qué significa interpretación estricta? Hay que eliminar las analogías. Y para eliminar las analogías, los jueces no pueden aplicar normas que no apliquen al caso en concreto para resolver la cuestión del cual están apoderados. En materia penal, la interpretación es restrictiva porque la analogía afecta el principio de legalidad. Pero ¿qué problemas vamos a tener con esto? ¿Qué problemas vamos a tener con esto? Que principios como la razonabilidad y la idoneidad van a tener que afectarse en mayor medida para garantizar que los jueces solamente interpreten lo que la propia ley les permita. ¿Qué significa esto? Que a partir del día de hoy, si hay una regla clara, el juez no puede interpretar. ¿Qué única excepción va a tener? Siempre y cuando sea para garantizar la protección de los derechos y garantías fundamentales de quien está subyúdice o está cumpliendo condena, específicamente del imputado que se encuentra sometido a la acción y el control del aparato punitivo del Estado. O sea, de las pocas cosas importantes que tal vez ese principio de interpretación estricta genera. Otro gran problema va a ser el principio de personalidad de la persecución. Ustedes saben que por mandato constitucional del artículo 40 y también como establece el Código Procesal Penal en sus primeros artículos, usted no puede ser responsable por el hecho de otro. Eso está claro, ¿no es así? Creo que eso no podría ser discutible. Sin embargo, este Código Penal tiene una nueva particularidad. Y es que vamos a tener problemas con las circunstancias agravantes. Unas circunstancias que incrementan la punibilidad, es decir, la sanción del delito y la gravedad del delito. ¿Sobre la base de qué? De circunstancias que se den en el hecho y que puedan ser realizadas por otros imputados que no necesariamente deben ser al que le están determinando responsabilidad. Le voy a poner un ejemplo muy pragmático. Todos los docentes nos asociamos para robar un banco, pero uno de los docentes tiene un arma. Cuando vamos a robar el banco, logramos robar el banco, salimos del banco, pero a la salida del banco, uno de los profesores que tiene un arma, para evitar que nos detengan, le realiza un disparo a una persona y esa persona pierde la vida. Conforme a nuestro Código Penal, la formulación precisa de cargos y el principio de responsabilidad de la pena tendría que decir que el único que va a responder por el homicidio cometido en contra de esa persona fue quien disparó. ¿No está claro eso? Sin embargo, con este nuevo Código Penal, esa agravante de porte y tenencia ilegal de armas con asociación de malhechores se va a poder transmitir, se va a poder comunicar a todos los imputados y por lo tanto esa sanción que ya va a poder ser entre 30 a 40 años ya va a permitir que no solamente sea a quien disparó, sino a todo el que supuestamente tenía un dominio funcional del hecho y por lo tanto todos vamos a tener que responder como coautores del homicidio para poder generar el robo. Y eso es complicado. Otro problema que se genera a partir de la responsabilidad penal personal son los concursos, que ya lo había dicho el profesor Trajano.
¿Qué son los concursos? Son situaciones accidentales que surgen en el proceso y que agravan la participación de los que intervienen. Ahora, donde quiera que hayan 2 o más personas, armas, se afecten menores de edad, sea en contra de mujeres porque tuvieron una relación antes de una relación o podrían tener una relación, se genere contra personas vulnerables y otras circunstancias agravantes, el concurso ya no solamente permitirá que te condenen de 30 a 40 años como pena máxima, sino que permitirán sumar a partir de 40 años todos los delitos que no formen parte del mismo hecho o del mismo acto. ¿Qué significa? Que ya no solo salimos de ese sistema de absorción de penas que teníamos que tenemos vigente todavía, hasta que entre en vigencia efectiva por la vacancia que tiene en el mes de agosto. En República Dominicana en el día de hoy, si usted cometía un hecho que la sanción era de 30 años, no importa las demás conductas que usted cometiera, la sanción que le iban a imponer era 30 años. Porque la sanción máxima terminaba absorbiendo las más pequeñas o las de igual naturaleza. Ahora no, si a partir de los 40 años usted cometió otras conductas que sean distintas a la que generó el ilícito inicial, entonces usted lo van a poder condenar por algo que se llama concurso real de infracciones. ¿Qué significa? Que la conducta que desarrolló el profesor de disparar a una persona luego del robo es una conducta distinta a la del robo, y por lo tanto ya no solamente lo van a poder condenar por 40 años, sino que le van a sumar el otro ilícito de los 30 a 40, sumándole 20 a la sanción para condenarlo a 60 años. Y esto es importante que se diga aquí, porque más adelante vamos a ver que el legislador contempla como un principio el principio de humanidad y proporcionalidad de la pena y de la reclusión, y vamos a ver si 60 años de penas, mínimos de la cuantía de la penal de 3 a 15 años y posibilidad de que las sanciones máximas sean de 3 y 40 con una sanción máxima de 40, permite que una persona se reinserte, se resocialice e ingrese nuevamente al ámbito social producto de una sentencia. Vamos a pensar si eso va a ser posible. Como dijo el profesor, si con 18 años te condenan a 60 años, cuando salgas producto del cumplimiento de esa sentencia, ¿cuántos años vas a tener? ¿Cuánto? No, va a estar muerto. La expectativa de vida del hombre promedio en República Dominicana son 67 años. No va a salir nunca. Claro que sí, claro que sí. Salimos, mis queridos, salimos del sistema, escúchenme, queridos compañeros, por favor, salimos del sistema mixto de las teorías de las penas, que es verdad que el Estado tiene que sancionar para retribuir el daño, pero que también quiere que el individuo que ha cometido la conducta se reforme, se reanime, modifique su comportamiento y se ingrese a la sociedad. Pero ¿qué va a pasar si yo voy a purgar la pena durante todo el periodo de mi vida, de la útil y la no útil? ¿Qué generaría eso? Como dice el profesor Valentín, eso podría ser incluso identificado como una pena anticipada. Tendría poco razonamiento proporcional e idóneo. Dentro de ese principio de responsabilidad hay un elemento importante y novedoso. Es que ya no vamos a ver el delito, como dijo el profesor Trajano, con esas construcciones clásicas, que el derecho francés veía el delito desde el elemento moral, material e intelectual. ¿Qué significaba el elemento moral? Que iba a generar un reproche si para cualquiera de los individuos esa conducta estaba prohibida o no. Obviamente eso violenta el principio de legalidad y la seguridad jurídica, porque solamente puede ser una conducta por el cual usted puede recibir un castigo o una sanción si expresamente está contenida por la ley. Lo segundo, el elemento moral. Lo único que se tomaba en consideración era que el imputado haya cometido el hecho para poder hacerlo responsable por la conducta. Y esto también guarda relación con el elemento material. ¿Qué novedosidad va a tener este código? Que para configurar el delito, usted va a tener que probar que es típico, antijurídico y culpable. ¿Qué significa que sea típico? Que la conducta que haya cometido sea la que expresamente esté contenida en la ley y que esa ley distinga cuáles son los elementos objetivos de los subjetivos. ¿Qué son los elementos objetivos? Aquellas acciones o omisiones que expresamente están contenidas por la ley, que usted tiene que violar o no observar para que lo puedan hacer responsable. Y lo segundo, que eso va a ser muy importante, vamos a analizar si la conducta fue por dolo o por imprudencia. ¿Por qué es importante esto? Es muy importantísimo, porque nosotros cometemos conductas sin conocer y sin querer que se materialice un daño.
Por lo tanto, se van a analizar los errores. ¿Qué son los errores? Los errores es la imposibilidad de que el sujeto activo, la gente, el imputado, la persona que comete el ilícito, sepa que algo de lo que está haciendo forma parte de un tipo penal, o de que la conducta que está cometiendo es prohibida sobre la base de que entienda que no existe un tipo penal, o por el contrario, de que entienda que aún existiendo un tipo penal tiene algún tipo de causa de justificación. Y el ejemplo de la violación sexual entre esposos en el plano de una relación de parejas sería, me parece a mí, un elemento importante a observar, porque violación es violación, no importa quiénes sean los intervinientes, porque lo que se observa es una penetración sexual que se haya hecho con violencia, amenaza, constreñimiento y con violencia, y eminentemente habrá que analizar el nivel de consentimiento que se da en una relación de pareja para poder generar o no ese vencimiento de tu voluntad, cuando en principio tú dices que sí y luego dices que no. Eso habrá que verlo, y eso habrá que verlo caso por caso. Pero además va a contener, y ya voy a ir cerrando para darle oportunidad a los demás docentes, va a contemplar un elemento importante, que vamos a poder analizar las causas que excluyen la acción. Porque como ya les he dicho, lo importante en el delito va a ser una acción u omisión, pero hay cosas que nosotros hacemos sin querer hacerlas. Por lo tanto, sin intención, sin conocimiento y por tanto sin dolo. ¿Y cuáles son esas? Bueno, la ley, la jurisprudencia dice movimientos reflejos, estado de absoluta inconsciencia y fuerza física irresistible. Para ponerles un ejemplo, imagínense que ustedes van manejando un vehículo, ¿bien? Y están en el semáforo, se detuvieron en rojo para esperar que las personas fueran transitando, para que los vehículos fueran cambiando de carril. Y en ese sentido viene el profesor Valentín, que es muy prudente, pero ese día venía muy rápido. Y el profesor Valentín no observa que hay una luz en rojo. No le da tiempo a frenar, frena muy cerca de mi vehículo, me impacta y producto de eso yo termino arrollando al profesor Hirohito. ¿Te parece bien? No, ¿cómo? No, yo lo quiero mucho. Y producto de eso, el profesor Hirohito pierde la vida. Esa fuerza física irresistible, una fuerza que yo no contemplé, que yo no deseé, que yo no generé, es la que cometió el hecho, porque mi auto es el que impacta a Hirohito, no el de Valentín, que fue quien me chocó. Por lo tanto, a partir de esa teoría, yo voy a poder demostrar que yo no reaccioné para violentar un derecho, sino que es la consecuencia de una fuerza que me superó, que en este caso fue el vehículo de Valentín, que me excedía en velocidad y en fuerza. Por lo tanto, yo, por esa fuerza irresistible, va a haber una tipicidad en mi contra, una ausencia de tipicidad, y se va a trasladar la responsabilidad ¿a quién? A Valentín. Y eso va a resolver muchos temas de accidentes de tránsito, donde se va a generar una causa que va a eximir, que la tenemos ya en el 303 numeral 1 de la ley 6317, y que guarda correspondencia con el 305 de esa misma ley. Por lo tanto, y eso está cubierto en el Código Penal y va a ser importante. Con relación a la culpabilidad, ustedes saben que para poder hacer culpable a una persona, no solamente debe cometer una conducta de acción o omisión, sino que esa conducta de acción o omisión le pueda ser reprochable en virtud del dolo o la imprudencia. En ese sentido, vamos a poder discutir, que en el día de hoy no se discute con la importancia que deberían, aunque ya hemos visto muchos casos de donde personas con afectaciones cognitivas cometen ilícitos penales y luego el sistema termina imponiéndole una medida de coerción y en muchos casos de prisión preventiva, como a partir de este Código Penal, si usted demuestra que esa persona no tenía capacidad de comprender lo que hizo y capacidad de actuar en consecuencia, entonces no va a haber culpabilidad. ¿Está claro? Entonces los supuestos de demencia, de minoría de edad y los supuestos que tienen que ver con el acto libre in causa, que es cuando usted se coloca en una situación de culpabilidad por la embriaguez o por la ingesta de alguna sustancia, entonces van a quedar cubiertas. Para finalizar, me parece importante ver dos principios. 3. El de humanidad, resocialización, favorabilidad, intervención mínima y el principio de territorialidad. El derecho penal tiene que ser la actividad de control social más lesiva que hay.
Y tiene que ser la más lesiva porque no solamente va a afectar derechos y garantías, sino que la consecuencia de un proceso penal siempre va a ser una sanción privativa de libertad o de multa. Por lo tanto, va a afectar tu libertad o tu seguridad personal o va a afectar tu patrimonio. Por lo tanto, el Estado quiere que otros mecanismos que sean menos lesivos intervengan antes. ¿Qué significa eso? Que los clubes, las juntas de vecinos, las iglesias, las fiscalías barriales tendrían que tener preeminencia para resolver todos los conflictos que sean sociales antes de que ingresen al aparato jurídico. Sin embargo, en República Dominicana tenemos lo contrario. De cada 10 problemas sociales que se pueden resolver 7 en una fiscalía barrial, se someten los 10, de esos 10 se conocen 8 y de esos 8 imponen 8 prisión preventiva. Entonces tenemos una sobredimensión del derecho penal ingresando en áreas que entran en confrontación con el mismo espíritu de este código, que es que solo se somete a la justicia lo que sea indispensable para garantizar la paz social y la cohesión social. Y por eso veo razonable la intención de los actores del sistema de proponer soluciones alternas al conflicto. Creo que es la mejor manera de diseminar esta cuestión. Con esto finalizo. Se acabó la no doble exposición. ¿Qué significa no doble exposición? De que te puedan hacer responsable 2 veces por un mismo hecho o una misma conducta. ¿Por qué? Porque el principio de territorialidad va a permitir que una sanción penal que te impusieron en otro estado, diferente al tuyo y diferente al del cual tú provienes, pueda surtir efectos jurídicos en tu territorio. Diciéndolo de una manera más simple, si al profesor Valentín lo condenan con porte y tenencia ilegal de armas en los Estados Unidos, él no lo va a pasar. Y como consecuencia de eso recibe una sanción en los Estados Unidos, entonces, cuando lo deporten e ingrese al territorio dominicano, Valentín va a tener una ficha porque lo condenaron por porte y tenencia ilegal de armas. Y esa ficha no solamente va a violentar su presunción de inocencia, sino que también va a incidir para la reincidencia. Porque si Valentín vuelve a cometer otro delito por porte y tenencia ilegal de armas o otro ilícito penal, lo va a condenar por reincidencia, homologando una sentencia que aconteció en un estado anterior, que un estado distinto y con un régimen jurídico distinto. Entonces, ahí vamos a tener nosotros que pensar en si eso no violentaría la presunción de inocencia, no sería un ejercicio excesivo del Estado de control de conductas que pasaron fuera del ordenamiento jurídico y que no guardaban correspondencia con las excepciones que la territorialidad genera con relación a que el delito afecte al Estado dominicano o que concurra de una manera u otra dentro del Estado dominicano o que sea frente a sus ciudadanos. Señores, yo les agradezco la paciencia. Me tocaba abordar la parte introductoria porque esto vamos a tener que utilizar para aplicarlo a todo el aparato que forma parte de los demás títulos y libros, y por lo tanto tienen siempre que pensar que antes de ver los tipos de acción, antes de ver los tipos penales y las penas, tienen que aplicar siempre los principios que, como dice Robert Alexis, son mandatos de optimización. Van a permitir resolver antinomias o dudas que puedan surgir por lagunas del mismo código. Entonces nada, quedamos al final para las preguntas. Gracias. Muchas gracias.